Listo. Vamos a ver. Bueno, todavía faltan otros por agregar. Bueno, volvamos a intentarlo. Listo. ¿Ustedes ven que está oscura todavía o ya ven la presentación? Ya se ve la Ya, presentación, doctora, ya. doctora. Ujú. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos con delirium. Esto es tan importante en psiquiatría como en medicina interna y lo debe saber cualquier médico general o especialista de cualquier especialidad médica debe saber esto muy bien. Bueno, aquí más o menos quienes no me conocen, pues yo soy egresada de la universidad, luego estudié psiquiatría en la militar, luego hice el fellow en psiquiatría de enlace. Y bueno, también he hecho mucho en psicoterapia, sobre todo para manejo de trauma psíquico. Esta es la definición, igual ahí ustedes deben, permítanme, yo miro que me están pidiendo agregar a alguien, cuando ya estoy acá, queda difícil agregarlos, pero bueno. La definición de delirio, permítanme, yo logro a ver si los puedo agregar. Ajá, sí. Listo. Perfecto. Esto es lo que ustedes van a encontrar tanto en el DSM-5 como en el CIE-10. Y son criterios que ustedes deben aprenderse de memoria porque, primero, porque van a detectar rápidamente este paciente cuando les llegue a urgencias o cuando estén en un piso del hospital o previo al hospital, porque van a encontrar esos pacientes también antes de llegar al hospital. Entonces, saben que es de presentación aguda, es decir, 24 horas o pueden ser varios días. Se caracteriza porque hay fluctuaciones en el estado de conciencia. Las fluctuaciones son en estos ítems cognitivos, tanto en la orientación, en la sensopercepción, las alucinaciones en estos pacientes es significativa, en el pensamiento, en la memoria, en el ciclo vigilia-sueño y en la conducta motora. Varía de acuerdo al tipo de delirio. La etiología del delirio es multifactorial y siempre la característica y la causa principal del delirio es orgánica. Es la causa orgánica y por ende lo fundamental es buscar cuál es el motivo del delirio, lo cual lo hace distinto a cualquier otra enfermedad mental. Es decir, esto es fundamental para diferenciarlo de un brote psicótico o de un episodio psicótico agudo por esquizofrenia o por otra enfermedad mental. En el delirio, siempre la causa es orgánica. Los porcentajes aquí que les quiero traer es para que ustedes vean la importancia del delirio en los pacientes
oncológicos. Más o menos hasta un 80 o 90% se ha observado en múltiples estudios como hay casi que los pacientes mueren en delirio. En poscardiotomía, en pacientes ancianos mayores de 65 años, en pacientes ortopédicos y en general en los pacientes que son hospitalizados. Los factores de riesgo del delirio pues son muchísimos, ustedes me imagino que los revisaron muy bien. Estos son los que más hemos encontrado acá en nuestra población. La albúmina sérica baja, la desnutrición, el antecedente de una demencia, una enfermedad médica grave de base, los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente la hiponatremia, los trastornos metabólicos y la polifarmacia. Esto es fundamental. Factores de riesgo de delirio: toxicodependencia, dependencia al alcohol, el uso de sustancias psicotóxicas, todas pueden hacer cuadros de delirio, las infecciones, la inmovilización, las fracturas, la edad avanzada. Obviamente es mucho más frecuente en edades mayores de 80 años, pero también se da en edades menores, incluso en jóvenes, por tóxicos y por otro tipo de enfermedades. Las limitaciones visuales, las limitaciones auditivas, los anestésicos también. Por eso es importantísimo vigilar muy bien los pacientes que están recién operados. Todos los medicamentos que se usan con frecuencia en medicina interna, los antiácidos, ranitidina, la famotidina, la cimetidina, los analgésicos en general, los opioides, los corticoides, todos los medicamentos con un uso extendido en medicina interna y en otras especialidades. Aquí estoy agregando más. Los beta bloqueadores, los antihipertensivos, los antidiarreicos, los laxantes, los antibióticos, las benzodiazepinas, los antiparkinsonianos, esto sí que es frecuente en neurología, los estabilizadores del estado de ánimo, los antihistamínicos, los anticoagulantes, las sustancias psicoactivas, como les decía inicialmente, prácticamente todas pueden conllevar a un cuadro de delirio. Agentes de quimioterapia, la insulina, los traumas cranoencefálicos, la epilepsia, otros síndromes convulsivos, la demencia y cualquier tipo de demencia, las neuroinfecciones, esto sí que es fundamental y es muy frecuente, los accidentes cerebrovasculares, ya sean SB o AIT, y los accidentes isquémicos, las enfermedades renales, esto es bastante frecuente, aunque cada vez esto ha ido mejorando en la medida en que se mejoran los protocolos en hemodiálisis. La anemia, la hipoxia, la hipoglicemia, esto lo van a encontrar muy bien en los libros de psiquiatría de enlace, en donde por medio de letras ustedes se van a grabar una mnemotecnia de cómo detectar las causas de delirio. La deficiencia de tiamina y la alcalosis, la acidosis, todos los trastornos hidroelectrolíticos, como les decía inicialmente, la deshidratación, el hipo o el hiper también puede hacer un delirium, el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison, el hipopituitarismo, las enfermedades coronarias en general, la embolia pulmonar es muy frecuente en los pacientes que han sido operados recientemente en ortopedia, pacientes que tienen abstinencia a alguna sustancia psicoactiva o alcohol, infecciones por VIH, todas las neoplasias, como les decía inicialmente, pacientes que están en enfermedad terminal, deprivaciones sensoriales, fiebres y
tóxicos o monóxidos de carbono, mercurios, en fin, cualquier metal pesado. La presentación clínica, ¿cómo es? Lo primero es que es de instauración aguda. Segundo, la sintomatología es fluctuante, usualmente empeora en la noche, es lo frecuente. En los prodromos esto no se detecta todavía, pero cuando ya está instaurado el delirio, es claro que el paciente tiene esta inversión de vigilia-sueño. La alteración de conciencia, hay disminución en la capacidad para mantener o dirigir la atención hacia el entorno. Esto se puede ver también en los prodromos del delirio, pero ya se ve con claridad cuando está instaurado. La somnolencia diurna, precisamente por esa inversión del patrón vigilia-sueño. También ven un sueño fragmentado, corto y no reparador. Esto es fundamental. Hay desorientación, sobre todo temporal y también espacial, pero esto es lo más frecuente y en las pruebas se ve. Deterioro en la memoria, tanto en el registro como en la retención y en el recuerdo. Alteraciones en la atención, hay disproxia clarísima. Errores en la nominación, no es tan frecuente, pero también se da. Y bradilalia o taquilalia, dependiendo del tipo de delirio. Errores en la escritura también, esto es muy frecuente, en la visoconstrucción, y esto lo vamos a detectar muy bien, ya sea en el mini mental test que le hagamos a sus pacientes o en la prueba del reloj. Alteraciones sensoperceptivas, esto es fundamental, determinar qué tipo de alteraciones, saber cómo es esas alucinosis que se están presentando, porque son bastante aterradores para el paciente. Ideas delirantes, sobre todo de tipo paranoide. Alteraciones en la conducta motora, dependiendo del tipo de delirio que tenga el paciente. En la presentación clínica, como les decía, máximo, pues se puede dar hasta más de un mes, pero no es frecuente. Lo frecuente es que sea menos de un mes. Y es importante detectar la etiología, ¿sí? Esto es fundamental. Aquí les traigo los criterios. Bueno, ahí agregué a Valentina. Alteración de la conciencia, reducción de la lucidez y de la capacidad del conocimiento del entorno, disminución de la habilidad para focalizar o sostener la atención. Esto ustedes se lo deben saber muy bien. Trastorno de la cognición, nuevamente, deterioro de memoria inmediata y reciente con mantenimiento de una memoria. ¿Listo? Desorientación, esto es fundamental. Y la C, al menos una de estas alteraciones psicomotoras, dependiendo también del tipo de delirio. Y el trastorno del ciclo vigilia-sueño, esto siempre se presenta. Antecedentes o datos objetivos en la exploración clínica de una enfermedad y tener en cuenta que el tratamiento del delirio no es realizado por el psiquiatra, sino por el médico tratante. Por ende, el principal manejo del delirio es precisamente encontrar la causa orgánica. Prodromos del delirium. Entonces está la ansiedad, esto es importante porque un buen clínico, un buen médico lo detecta 1 o 2 días antes de que se instaure el delirio. Hay síntomas de ansiedad, hay inquietud psicomotora, hay disforia o irritabilidad, distractibilidad y alteración del sueño. Y más o menos a las 24 horas empieza el delirio. Entonces esto es típico en pacientes que han salido de una hospitalización, que tienen una enfermedad orgánica, y cuando uno detecta esto ya sabe que se puede instaurar un delirio siempre y cuando pues uno tome las medidas necesarias para que no sea tan dramática la situación. Esta escala, prácticamente es el que más se utiliza en los estudios de delirio, y aquí se los traigo para que lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar allá en el hospital. Estos son los criterios básicos, ¿sí? En el 1, inicio agudo de síntomas o curso fluctuante, ¿sí? Se deben presentar siempre estos dos, acompañados ya sea del tercero o cuarto.
Debe ser el inicio agudo, inatención y dificultad para enfocar o sostener o cambiar el foco, y cualquiera de los otros dos, del tercero o del cuarto, ya sea una desorganización del pensamiento o una alteración en el nivel de conciencia. Ahí se dan unos ítems de cómo hacerlo, hay unas preguntas muy precisas, muy claras. Obviamente este CAM se utiliza en pacientes que pueden hablar. Hay uno modificado para pacientes que están intubados, pero pues no lo traigo acá, no es el caso todavía para ustedes, pero sí para pacientes que pueden hablar y que están despiertos. Los tipos sindromáticos del delirio, esto es importante que ustedes lo sepan, hay 3. Igual esto es un estudio constante y las características de cada uno han ido cambiando dependiendo de la observación clínica y de los estudios. Pero en general, con los pacientes hiperactivos, ¿qué es lo que vemos? Un aumento en la actividad psicomotora, un aumento en el estado de alerta y principalmente son ideas paranoides, alucinosis y aumento en el tono y en el volumen del lenguaje. Estos pacientes generalmente son los que se salvan, o son los que piden ayuda, son los que más le ponen atención. ¿Por qué? Porque son los pacientes eh, que en muchos casos pueden ser agresivos, en algunos casos por su irritabilidad y por ende les prestan más atención. El hipoactivo desafortunadamente son los de mayor mortalidad porque son el paciente que está somnoliento, es letárgico, hay baradilalia, apático y generalmente es subdiagnosticado y fácilmente, si no se detecta a tiempo la etiología orgánica del delirio, el paciente muere. El delirio mixto presenta ambos síntomas. Unos estudios muestran que generalmente se presentan estos dos síndromes, estos dos tipos, tanto el mixto como hipoactivo, durante un mismo día para poderlo catalogar como mixto. Bueno, aquí estas consideraciones que les traigo acá es para que las tengan en cuenta. Es que el delirio no tratado adecuadamente lleva a un aumento de riesgo de deterioros cognitivos, es decir, un paciente que está cognitivamente bien y hace un delirio, si no se maneja bien ese delirio, si no se detecta a tiempo, si no se manejan los síntomas, el riesgo de hacer luego una demencia es más o menos hasta de 3 veces más que antes del delirio. Entonces, el delirio no tratado, superpuesto al deterioro cognitivo a una demencia, puede empeorar ostensiblemente la demencia que estaba de base, y esto también es importante porque son pacientes que venían con una demencia, hacen un delirio, ya sea por una infección urinaria o por un desorden hidroelectrolítico o por cualquier otra causa orgánica. Si no se maneja adecuadamente, hace que esa demencia se deteriore de una forma rápida y el paciente se deteriora muy rápidamente, más de lo que se esperaría con la demencia que tiene el paciente. Es un marcador de mal pronóstico si no se trata tempranamente. Aumenta la mortalidad de todos los tipos de pacientes en un hospital general. Es decir, en un hospital que se haga un muy buen manejo, no debería ni siquiera ya haber delirio. O si lo hay, debería haber prodromos de delirio, detectarse a tiempo, tratarse a tiempo y no dejar avanzar. ¿Cómo es la fisiopatología? De esto se ha estudiado bastante, pero en general esto es lo que se ha encontrado: fallas en la transmisión colinérgica, defectos provocados por mediadores de la inflamación por múltiples cascadas, disminución de oxígeno, glucosa y aminoácidos cerebrales, alteración del flujo cerebral, aumento de la permeabilidad, presencia de toxinas, daño en las membranas celulares. También esto se ha detectado, un déficit sobre todo o en la síntesis o recaptura del metabolismo de neurotransmisores, principalmente acetilcolina, serotonina y dopamina principalmente. Disminución también de estos receptores y un estrés oxidativo. Aquí van entendiendo qué medicamentos se utilizan por esto, fisiopatología, para los síntomas, no para
el manejo, porque el manejo, recuerden que siempre se encontrar la causa orgánica del delirio, sino para los síntomas del delirio y para que tenga una buena calidad de vida en ese tiempo, mientras se hace el manejo orgánico del delirio. La prevención, entonces, debe hacerse en todo paciente hospitalizado, todo, joven, niño, adulto, anciano, todo paciente, obviamente mayor en pacientes con edad avanzada, pero en todos se deben hacer, siempre una prevención. Hacer una historia clínica completa y bien estructurada, con una buena anamnesis, nos va a ayudar muchísimo para prevenir el delirio. Nos ayuda a detectar también eh, qué enfermedades tiene de base y qué medicamentos, minimizar las dosis de los medicamentos a la dosis mínima terapéutica y en muchos casos retirar medicamentos que ya no necesita el paciente. Eso es fundamental, sobre todo en medicina interna. Realizar cambios de medicación a nuevas generaciones de medicamentos con un mejor perfil de seguridad y menos efectos secundarios. Esto sí que es fundamental. Hacer un muy buen manejo farmacológico del paciente hospitalizado nos hace que la posibilidad de hacer delirio sea demasiado baja, incluso pues, llegar hasta cero. Estabilizar las condiciones médicas del paciente antes de ser llevado a cirugía, es decir, que el paciente esté hidratado, que tenga una muy buena saturación de oxígeno y que esté muy bien a nivel electrolítico. Prevenir posibles complicaciones postoperatorias, sabiendo muy bien qué enfermedades tiene el paciente de base. Realizar un adecuado manejo del dolor. Mantener una adecuada hidratación, una adecuada nutrición y explicar al paciente y su familia su situación médica y el manejo a realizar. Estas son medidas de prevención y también nos pueden servir para el manejo cuando ya está instaurado, no farmacológicas. Mantener el ciclo de vigilia-sueño con medidas ambientales. Hace más o menos unos 15 años se hicieron estudios en unidades de cuidado intensivo con esto específicamente, el por qué había tanto delirio en pacientes en UCI. Y una de las conclusiones a las cuales llegaron estos investigadores fue que no había forma en que el paciente pudiera saber si estaba de día o de noche. Por ende, empezaron a abrir espacios, ventanas en las cuales el paciente pudiera mirar afuera y saber si es de día y de noche. No dejar el paciente en cama demasiado tiempo, esto es bastante indispensable. Motivar a la movilización, si es posible, pues por su condición médica, y que el paciente tenga en lo mínimo restricciones sensoriales, que utilice sus gafas, sus audífonos, si médicamente lo puede hacer en el espacio en el que está, y tener en su espacio un calendario y un reloj en la habitación, para que el paciente pueda estar pendiente de qué día, qué hora es. Darle una estimulación sensorial por parte de los familiares, de los visitantes y de las personas. Con respecto a los voltios, esto también se han hecho estudios, pero lo fundamental es que el paciente pueda percibir el día y la noche con ventanas hacia afuera. El control de ruido se intenta hacer, pero pues si está en una unidad de cuidado intensivo es mucho más complejo por los monitores y todo lo que se debe utilizar. La temperatura también, ambiente debe ir más o menos de 21 a 23 grados. Contar con visitas frecuentes de familiares. En esta pandemia sí que se ha visto desprovisto en pacientes que están con un coronavirus, pero sí que tengan contacto con familiares. De hecho, antes de la pandemia, un estudio que se hizo en Inglaterra, en un hospital en Londres, dejaban que incluso en UCI quedara un familiar acompañando al paciente y se redujo muchísimo el delirio en los pacientes, de que el paciente pudiera estar constantemente hablando o viendo a su familiar. Obviamente esto ya no es posible por la pandemia, entonces el personal de enfermería que esté
mm, le esté recordando al paciente, diciéndole, mira, hoy es tal día, 15 de febrero, son las 5:09 de la tarde, estarle recordando constantemente y estarlo orientando. Algo más que nos sirve mucho y que ha tenido evidencia como medida no farmacológica tanto en prevención como en manejo, es el que se puedan utilizar prendas del paciente en lo posible, y si es posible hacerlo, que lo lleven, ya sea una almohada, una cobija. Las restricciones físicas, en lo posible evitarlas, a menos que sea muy, muy indispensable. El equipo médico de enfermería le recuerden al paciente el día y la hora, como les decía. Esto sí, nuevamente los estudios nos muestran que esto tiene hartísima evidencia de que nos ayuda como medida no farmacológica, y tratar de no poner al paciente junto con otro paciente que tenga delirio, o al menos que esté intercalado, que haya otro paciente que no esté en delirio en la mitad, pero no que estén juntos. Bueno, siempre debe buscar la enfermedad de base que está causando el delirio. Esto, desde el principio hasta el final, esto debe ser como la base y el manejo, y es el manejo principal del delirio. No es solamente dormir al paciente que está con delirio hipoactivo o despertar un poquito al paciente con delirio hipoactivo, no. Eso es solamente un manejo sintomático. Pero el manejo principal es detectar la causa que está haciendo que este paciente entre en un delirio. El medicamento más estudiado para el manejo sintomático ha sido el haloperidol durante décadas, por la facilidad de administrarlo, en fin, porque tiene cosas pues muy cómodas, digamos. Obviamente otros antipsicóticos también se utilizan, pero el haloperidol, aquí les traigo esta dosis para que ustedes la tengan en cuenta, que es lo que más ha mostrado evidencia que se usa en el día, de 0,5 a 2. Esto equivale de 5 a 20 gotas, hablando del haloperidol normal, no del fuerte, sino del normal, el que pues generalmente hay en los hospitales. Más o menos 3 veces al día, y siempre se recomienda iniciar dosis bajas e ir titulando de acuerdo a la respuesta clínica, porque algunos pacientes son muy sensibles y pueden hacer efectos extrapiramidales incluso a dosis muy bajas. Hay otros estudios, como les decía, que nos han mostrado evidencia, sí, con quetiapina, con risperidona y con olazapina. Solamente en pacientes que tengan alcoholismo, que sea pues un delirium tremens, se usan las benzodiazepinas, idealmente el lorazepam, pero dependiendo de lo que tengamos, pero esto es lo que más se ha usado por vía oral. En otros escenarios ya el delirio, las benzodiazepinas no son aconsejables. De hecho, están contraindicadas por que nos puede o exacerbar los síntomas o nos puede complicar el cuadro que tenga orgánico de base. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan. Bueno, en general, necesito que profundicen muy bien cada uno de estos ítems. Aquí les traje como lo principal que deben saber. Lean muy bien los artículos. Yo les voy a mandar alguna información, pero más que todo ustedes deben empaparse de los síntomas clínicos, la presentación, cómo prevenirlo, las medidas no farmacológicas, tanto para la prevención como para el manejo, y que vayan teniendo en cuenta cómo diferenciarlo de otras enfermedades psiquiátricas, neurológicas y médicas no psiquiátricas. Eso es algo que ustedes deben saberlo muy bien, tenerlo muy claro. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Sí, doctora, pues precisamente lo que... Santiago Guerrero, escuchemos a Santiago, por favor. Doctora, precisamente lo que decía de diferenciarlo de otras enfermedades, pues
La bibliografía dice que lo primero que uno piensa es delirium, ¿cierto? Porque es la causa más común, pues, pues, de enfermedades, pues, de síndrome psiquiátrico, es el primer síndrome psiquiátrico que aparece en pacientes hospitalizados, ¿cierto? Pero tiene una tasa, pues, de diagnóstico más o menos del 60%, así que no es mucho. Pero, decir es cómo lo diferencia uno de otras patologías sabiendo que, pues, no es como tan fácil, aparte de que el paciente se enfrenta a visión que lleve, pues no es muy común entonces que uno se ponga a pensar en delirium, pero también le está haciendo un tratamiento para una infección renal. Bueno, Sí, ¿cuál es la pregunta, Santiago? entonces uno como, es que no, como, ¿cómo encamina a estos pacientes a tener un delirio? Es como tan complejo, o sea, cómo abordar un diagnóstico para otra patología que no es por la que llegó. Pero no entiendo bien la pregunta. ¿Me la puede Como, aclarar un poquito más, Santiago, sí, por favor? ¿cómo sospecha uno que el paciente puede comenzar a tener como indicios de delirio? Aparte de que pues es complicado porque puede ser hiperactivo o hipoactivo o mixto, ¿cierto? Pero lo que yo digo es que me parece como muy duro llegar de pronto a un diagnóstico porque no sé cómo, qué es lo primero que él comienza a presentar, cómo se comienza a comportar. ¿Qué le parece difícil, Santiago? O sea, aplicar la escala, o no entiendo bien. Exacto, No, como llegar es al sencillo, diagnóstico. Santiago, como cualquier enfermedad, usted se aprende los criterios, ¿sí? Los pone a prueba desde que llega el paciente, puede aplicarle un mini mental test y puede aplicarle un CAM y con eso usted ya puede hacer muy bien el diagnóstico, ¿sí? O sea, no logro entender, es decir, desde que usted sepa muy bien los criterios y aplique, por ejemplo, estas dos pruebas, puede perfectamente hacer un diagnóstico. Lo importante es saber con claridad cada criterio para que usted pueda luego hacer muy buen abordaje, ¿sí? Dale, doctora, O sea, gracias. sí, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, si yo tengo una pregunta. Supongamos yo Claro, tengo un paciente al que le estoy sospechando un delirio e igual aplico la escala y veo que tiene los criterios, pero igual veo que yo corrijo la causa subyacente y los síntomas no se van. Entonces, ¿yo qué otra cosa podría pensar si la causa subyacente ya la estoy corrigiendo? perfecto. Me encanta esa pregunta. Muy, muy buena, Carol Johanna. Mm, ante eso se han hecho muchos estudios, de hecho, y generalmente uno, cuando corrige la causa orgánica del delirium, recuerda que inicialmente hablábamos que es multifactorial, ¿sí? No siempre es solamente una causa, pueden haber varias, pero cuando uno corrige la principal, debe disminuir gran parte de los síntomas de delirio. No se quita del todo, pero disminuye. Si persiste por más de 2 o 3 semanas, dependiendo la causa y la fisiopatología de la causa orgánica. ¿Me hago entender? Es decir, si yo estoy manejando una infección de vía urinaria, ¿cuánto tiempo esperaría que corrigiera esa infección urinaria, Cara? Pues yo pensaría que más o menos entre 5 y 10 días, que es lo que duraría la antibiótico-terapia. Exacto, ¿cierto? ¿Y al cuánto tiempo ya se supone que ya estaría bien? Pues de la infección urinaria. Pues sí, De después alto, de que terminó su tratamiento completo, o si estuvo pues en el proceso de hospitalización, ya cuando se le dio salida al paciente. exacto. Entonces, dependiendo de la fisiopatología del tratamiento de la causa orgánica. Entonces, tú no puedes esperar que si le empiezas un antibiótico al otro día ya el paciente no tenga el delirio. ¿Me hago entender? O sea, dependiendo de la fisiopatología de la causa orgánica,
uno ya esperaría que el delirio no tiene por qué estar, ¿sí? En caso tal que sigan síntomas de delirio en este tipo de pacientes, ya si está muy prolongado y si ya nos lleva más de 1 o 2 meses, ya no estaríamos hablando de delirio, sino de una demencia o de otro. Pues las demencias, acuérdense que son crónicas y requieren muchísimo tiempo más, no son de instauración súbita. Sí queda claro eso, ¿cierto? También. Entonces, Sí, doctora. vamos a ver cómo nos queda ese cerebro de ese paciente que es de delirio, como yo les decía inicialmente, y lo seguimos evaluando, ¿sí? Lo ideal es que quede bien, pero muchos pacientes, desafortunadamente, Carol, como se hace un manejo tan inadecuado, no quedan tan bien como antes del delirio, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Laura Marcela García. Si un paciente tiene demencia instaurada y presenta un delirio por cualquier causa, ¿puede empeorar la demencia a futuro? Qué buena pregunta, me gusta mucho. ¿Dónde está Laura? Acá, doctora, sí, estoy teniendo problemas con el audio, entonces de pronto. Ah, tranquila. Me gusta esa pregunta, muy bien, Laura. Se las voy a leer a todos. Si un paciente tiene demencia instaurada y presenta un delirium por cualquier causa, ¿puede empeorar la demencia a futuro? Sí, sí, Laura. La evidencia científica desafortunadamente muestra eso. O sea, lo ideal es que pacientes con demencia los tengamos muy bien cuidados médicamente. No los dejemos que se nos enfermen de nada. O sea, sería lo ideal porque la vulnerabilidad de ellos neurológica es muy alta y claramente nos puede avanzar más su demencia de base, Laura. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto. Doctor, ¿Alguien más tiene otra pregunta? Me gusta mucho. Camilo, sí. sí, si digamos un paciente presenta una hiponatremia y le da un Sí. delirio, entonces pues hay un daño pues en el encéfalo y a largo plazo va a tener es delirium o demencia o qué va a tener el paciente. ¿Cómo así? ¿Cuál es la pregunta, Camilo? O sea, si hay un daño con una hiponatremia en el cerebro del paciente y el paciente tiene un cuadro de delirium, entonces cuando ya está el daño instaurado, de ahí para allá el paciente tiene demencia o solo es un daño del encéfalo o qué patología tendría. Si hay hiponatremia, se corrige la hiponatremia y se supone que el delirium debe mejorar. O sea, acuérdate que el delirium es de instauración súbita. Sí, ¿Mm? sí, sino que hablo desde la Sí, experiencia, porque digamos, yo tengo un tío que le dio un cuadro de hiponatremia y pues tenía delirium durante el incidente, pero después de eso no quedó igual y quedó ya con problemas, pues, con alteración psicológica. Entonces, pues, por eso pregunto. exacto, pero no por la hiponatremia quedó así, Camilo. Es Sí. por el delirio. ¿Me hago entender? Porque hizo un delirio. ¿Sí? Sí, O sea, si se hubiera detectado esa hiponatremia antes de que hiciera el delirio, posiblemente no hubiera quedado con esa secuela cognitiva a posteriori. listo. ¿Sí queda claro, Camilo? Sí, sí, doctor. Perfecto. Listo. Muy bien, me encantan estas preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Aprovechen la sesión de preguntas. ¿No más? ¿Quedó claro todo? Este es un tema que deben manejar muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, no sé si podría plantearse con una pregunta, pero pues digamos, se sabe que el delirium es más frecuente en pacientes que son ya más edad senil, ¿cierto? Pero es el mismo tratamiento en un paciente que es joven y un paciente que ya es mayor, o eso depende de ciertas condiciones diferentes. El manejo, ¿cómo así? Que si es igual, pues dependiendo la patología y la causa de base del delirio. ¿Sí?
Obviamente en pacientes con edad avanzada hay que hacer un manejo mucho más exhaustivo porque suelen tener más comorbilidades. ¿Listo? Es más frecuente que Gracias, tengan doctora. muchas más enfermedades, Lenny. Bueno, con todo gusto. Bueno, me encantó conocerlos. Seguimos en este proceso y bueno, a estudiar bastante. Listo. Muchas gracias, doctora. Con todo gusto. Que tengan Gracias. una feliz tarde.